¿Qué pasa cuando nosotros como personas físicas, un ciudadano común, cualquier trabajador, cualquier empresario, prestador de servicios, por lo regular tiene pagos mensuales de impuestos? Ustedes dirán, pues no, yo no presento declaraciones porque a mí me pagan por nómina, yo percibo solamente salarios. Pues sí, pero quizá es bueno que sepas que siendo asalariado también pagas impuestos. Si tienes X cantidad de ingresos, tu patrón, tu empleador, te retiene el impuesto vía nómina y después él presenta la declaración ante Hacienda. Por lo tanto, tú eres contribuyente y estás pagando tus impuestos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en algún, bueno, y seguramente te lo han platicado algunas personas que lo hayan hecho, al cierre del año hay un periodo para que tú presentes tu declaración anual, que es en el mes de abril? Por ejemplo, en este mes de abril del 2015 presentaríamos declaración de personas físicas del año 2014 para aquellos que les corresponda por obligación o por aquellos que voluntariamente presenten declaración del ejercicio con la intención de recuperar impuestos. Ese es el tema principal del día de hoy, la recuperación de impuestos. ¿Tú sabías que en algún momento podías tener una cantidad a favor tuya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes gastos hospitalarios, dentales, médicos y demás? Ese tipo de gastos. O, por ejemplo, funerarios. Que a lo mejor tienes un crédito de Infonavit y en tu estado de cuenta del Infonavit vienen los intereses reales, que son aquellos a los cuales se les ha aplicado la inflación. Pues esos intereses reales puedes disminuirlo de tus ingresos como asalariado y puedes presentar declaración anual y seguramente tendrás impuestos a tu favor que te los tendrán que devolver. Pues bien, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Asesórate, acércate a alguien o preséntate ante la autoridad en Hacienda en las oficinas de información para que te digan cómo presentar tu declaración y solicitar devolución de impuestos. En el año también el empleador está obligado a presentar la declaración del ejercicio de sus trabajadores. Sin embargo, también hay excepciones, y cuando hay excepciones es cuando el trabajador es quien está obligado a presentar su declaración o que voluntariamente él decide presentar su declaración. Los casos son los siguientes: cuando además de salarios tengan ingresos de otros conceptos. Por ejemplo, yo estoy asalariado, trabajo para una empresa, pero por mi cuenta presto servicios independientes o realizo actividades comerciales por los cuales yo emito algún comprobante fiscal. Pues bien, estas personas estarían ahora sí obligados a presentar declaración del ejercicio. Otra, cuando se trate de gente que en la empresa en donde está trabajando haya dejado de prestar servicios antes del 31 de diciembre, es decir, que no completa el año. Si además de tener un solo tipo de ingresos, que es de salarios, lo percibo de más de un patrón. A lo mejor yo trabajo en las mañanas para una empresa, en las tardes para otra, y también recibo vía salarios mis ingresos, pero de dos fuentes, o a lo mejor más, ¿no? Se puede. Entonces esos también estarían obligados a presentar declaración. Otra, que cuando obtengan ingresos anuales por salarios que excedan de 400,000 pesos. Además, hay otros quienes voluntariamente presenten declaración anual, pero para esto hayan comunicado al patrón que no les efectúe el cálculo anual, sino que ellos lo harán por su cuenta. ¿Cuál es la intención? Pues que estas personas seguramente tienen gastos personales autorizados que les permitan disminuir la base del impuesto. En el caso de todos estos asalariados tienen todo lo que perciban menos la parte de esos ingresos que no causa impuesto, que se les llaman exentos. Parte de los ingresos no causa impuesto. Por ejemplo, el aguinaldo, ustedes saben que es mínimo de ley 15 días
del sueldo del trabajador, pero de esos 15 días de su sueldo tienen liberados del impuesto hasta 30 veces el salario mísero. Actualmente el salario mísero es de 70.10 pesos, pero cuando se pagó este aguinaldo fue en el año 2014, en cuyo caso el salario mínimo estaba en 67.29 pesos. Entonces 67.29 por 30, ese sería el equivalente exento de los ingresos por aguinaldo, y así nos iríamos contando cada uno de los ingresos que percibió el trabajador, y así determinaríamos el monto total de ingresos, la parte exenta de esos ingresos, y nos daría la base gravable, que eso debe de coincidir con todo lo que nos retuvieron durante el año, ¿eh? No debe de haber diferencias. ¿Cuándo habría diferencias? Cuando el trabajador ya presente de su base gravable gastos que le ayuden a disminuirlo. Ahí es donde nosotros comenzamos a tener disminuciones de ingresos, para que nosotros al final tengamos una base menor de la que del patrón calculó en el ejercicio. Es obviamente que ahí el impuesto va a ser menor que el que calculó la empresa. Vamos a tener un impuesto menor, vamos a disminuir el impuesto que nos retuvo la empresa, y seguramente tendremos un impuesto a favor nuestro, mismo que en la declaración de forma automática solicitamos en devolución, y ahora sí, nosotros esperamos en casita que nos envíen nuestro dinerito. Entonces, así quedaría empatada el ingreso. Me dan dinero, compruebo los gastos, la diferencia lo reembolso a la empresa, y ahí acabó el asunto. Sin embargo, los ingresos que yo no pueda comprobar se pueden considerar ingresos acumulables, siempre y cuando no los declaren. Por eso es importante que nosotros, incluso en nuestra constancia de percepciones y retenciones, tiene que venir ese concepto de los viáticos, los cuales no causan impuestos, ¿no? Entonces, en mi declaración, igual que en la constancia, debo presentarlo, y con esto tengo todo justificado.